Hola, hoy es 8 de octubre y se recuerdan 50 años desde que Ernesto Guevara de la Serna fuera capturado y hecho prisionero por las Fuerzas Armadas de Bolivia. Y esta fecha siempre despierta en mí una serie de preguntas. Por ejemplo, esta mañana me despierto con la posibilidad de ver una entrevista que el diario El Deber le realiza al general Gary Prado, quien en 1967 fue capitán en las operaciones que terminaron con la captura del Che. En esta entrevista, Gary Prado dice dos cosas que me llaman la atención. Sabemos que Gary Prado toma prisionero a Guevara el día 8 de octubre y lo lleva apenas con una herida de bala en la pantorrilla. Lleva a Guevara caminando hasta la higuera. Lo que quiero decir es que Guevara caminó con una herida de bala en la pantorrilla desde el lugar de combate hasta la escuelita en la higuera el día 8. Y ahí fue hecho prisionero y quedó hasta el día 9, el día siguiente, en el que Gary Prado, en el cumplimiento de sus funciones, tiene que hacer una operación de rastrillaje o alguna otra operación y sale en la mañana. Entonces en esta entrevista él declara que en torno a las 2 de la tarde él estaba retornando y es recibido con la noticia de que Ernesto Guevara había sido ejecutado. Y me llama la atención porque lo voy a explicar a continuación. Pero otra cosa que me llama la atención es que dice que la ejecución de Guevara fue algo frío, que Guevara no tuvo últimas palabras, que eso de recuerde, usted está matando a un hombre, que supuestamente Guevara lo dijo a su verdugo, es pura leyenda, ¿verdad? Y que le mandó saludos a Fidel y a su mujer, todo esto que se dice de las últimas palabras del Che Guevara. Entonces me llaman la atención estas dos cosas. ¿Por qué? Porque yo recuerdo que en este libro que escribió el general Gary Prado, La guerrilla inmolada, libro que recomiendo por ser el general Gary Prado un protagonista en estos acontecimientos, hay una parte que se llama evaluación y en la página 292 él dice que estaba retornando de esta su operación de rastrillaje a la liguera en torno al mediodía, cerca al mediodía, y que antes del mediodía ya había sido ejecutado Guevara. Eso es lo que dice el libro. Entonces me hago la pregunta, al final es cerca del mediodía, es cerca de las 2 de la tarde, y me lleva a investigar, ¿verdad? Y investigando yo, por ejemplo, voy a la página del Departamento de Estado de los Estados Unidos y hay una publicación que todas las agencias internacionales de los Estados Unidos y las embajadas de este país reúnen sus documentos, sus informes para esta publicación que se llama Foreign Relations of the United States. Y en el número 31, volumen 31, documentos 171 y 172, se puede tener acceso a la información que el agente de la CIA destinado a hacer acto de presencia en la higuera el día 9 de octubre, agente que en el libro de Prado figura como Félix Ramos y que en otros libros, como por ejemplo este libro, Legado de Cenizas, figura como Félix Rodríguez. Este señor da su informe al director general de la CIA y bueno, dice cosas como por ejemplo que la orden de ejecutar a Guevara se dio a las 11:45 y que lo ejecutaron a Guevara a la 1:15 del día 9. Esta información es precisa y viene a aclarar algunas dudas, ¿verdad? Por ejemplo, estos documentos son desclasificados recién en el año 2004. 50 años por lo menos tienen que darle, dicen, a estos documentos antes de poder desclasificarlos y publicarlos. Entonces recién en el 2004 nosotros tuvimos acceso a esta información. Y en estos documentos se muestra que Guevara sí tuvo últimas palabras, que sí conversó con Félix Rodríguez, Félix Ramos, como sea,
conversó sobre Fidel, conversó sobre la revolución, conversó sobre el Congo y sí habló en sus últimos momentos sobre Fidel y sobre su mujer y sí le dijo a su verdugo: recuerde que usted está matando a un hombre. Eso en cuanto a los documentos del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Bueno, ¿cuánta credibilidad puede tener esto? Creo que tal vez más que la posición de las Fuerzas Armadas de Bolivia, desgraciadamente. ¿Por qué? Porque las Fuerzas Armadas de Bolivia mintieron desde el minuto cero. Es decir, dijeron para la prensa, para el conocimiento público, que Guevara había sido muerto en combate. Y después dijeron que en realidad había sido herido gravemente, ¿no? Y estos son informes oficiales de las Fuerzas Armadas. Pensaron que iban a quedar hasta la eternidad así, pero se les cayeron las historias. Dijeron, por ejemplo, que había sido herido gravemente en combate y que así fue llevado a la higuera y que se murió temprano en la mañana del día 9. Y entonces se la creyó la gente de la historia hasta que después de la autopsia se revela que las heridas de bala que tenía Guevara eran tan graves que habían perforado los pulmones y órganos internos y lo hubieran desangrado en cuestión de 1 hora o mucho menos. Y entonces era imposible que Guevara haya caminado desde el área de combate, la zona de combate hasta la higuera y que haya sobrevivido tantas horas con esas heridas. Se les cayó la mentira. Entonces, bueno, es una fecha que vale para que nosotros investiguemos, para que las personas que quieran conocer más acerca de este capítulo de la historia profundicen, ¿sí? Y bueno, que sirva mi video como una iniciación a esta serie de investigaciones para todos nosotros los que somos amantes de la historia. Gracias.